Hola, soy Ruth Silvestre y hoy quiero compartir contigo el tema Camino de Sufrimientos. Un dato curioso, imagínate, al nacer lloras, al morir lloras. Si nacemos llorando, entonces llorando nos morimos. El abuelo de mi esposo tenía una frase que decía: ¿a qué venimos a este mundo? A sufrir. Y realmente vemos que el sufrimiento es inevitable en nuestra vida. ¿Por qué sufrimos? Dios había hecho todo bueno, dice, y hermoso, todo lo hizo hermoso. Pero sucedió algo en el huerto del Edén. Cuando entró el pecado, vino a ser como una mancha indeleble que ocasionó problemas para toda la humanidad. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. En realidad el sufrimiento es derivado del pecado. A veces sufrimos como resultados o consecuencias de decisiones equivocadas. A veces llegan solas, pero a veces llegan con un propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar este dolor de enfermedad? ¿Por qué me está atacando a mí el cáncer? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué entraron a mi casa a robar? ¿Por qué mi hijo está enfermo? La verdad que yo, en mi carne, yo no hubiera querido experimentar la pérdida de mi primer hijo, por ejemplo. A mí no me hubiera gustado ver a mi hija en un hospital, pero estuvo mi hija en un hospital con una sonda, con una parte de intestino deshidratada, casi muerta, y que la iban a meter a un quirófano. 20 días con una diarrea que no podían controlar y derivado a esto, una deshidratación que a pesar de estar en hospital, presentó un daño en el intestino. Yo no hubiese querido experimentar casi estar al borde de la muerte con mi hija. Yo no hubiese querido experimentar una mañana despertar y no poder moverme. Yo no hubiese querido ser víctima de la delincuencia por más de 4 ocasiones. Yo no hubiese querido experimentar un matrimonio muerto. No hubiese querido experimentar dolor. La verdad es que nadie quiere sufrir. Muchas veces decimos: Señor, no permitas que yo pase por esto. Yo muchas veces lo he dicho: Señor, no permitas que yo pase por una pérdida de un hijo. Pero sabes, quiero decirte que los sufrimientos me llevaron a depender totalmente de Dios. Las pruebas y sufrimientos tienen un propósito eterno. Te regalan piedras preciosas, perlas que jamás hubieras imaginado. El sufrimiento te lleva a una profundidad, al mar profundo, donde muy pocos llegan, pero si vas con la confianza que Dios te acompaña y que Él mismo te regresará a esas aguas tranquilas, no debes temer. ¿De que duele? Sí duele, porque cada prueba es específica para cada quien. Y sabes, es con el único propósito de hacerte más dependiente de Jesús, más dependiente del Padre. El apóstol Pablo nos enseña que con el creer nos da el poder de padecer como Cristo. Muchas veces Dios nos permite que estemos en el desierto para usarnos como instrumentos de su gloria y quiere sanar, restaurar y darte esperanza. En Salmos 94:14 nos da una esperanza. Dice que el Señor no abandona a su pueblo. Y en Hebreos dice que nunca nos va a dejar, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero necesitamos aprender a vivir de una manera que glorifique a Dios en el tiempo de prueba. De dar alabanza a Dios en el momento de la aflicción, en el momento que estás atravesando el valle. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu sufrimiento en estos momentos? Quizás sea la infertilidad,
quieras tener hijos, no puedes. Quizás sea un matrimonio difícil, la infidelidad, la soltería, la pérdida de un familiar, la enfermedad misma, un cáncer. ¿Sabes? Tienes que gozarte. Sus caminos traen esperanza. Dice el profeta Isaías en Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hay esperanza. Elizabeth Elliot dice que el sufrimiento viene de no tener lo que queremos y de tener lo que no queremos. ¿Qué sucede cuando llega la aflicción a tu vida y no la enfocas donde debería de ser? Enfocada en Cristo. Muchas veces le damos lugar a la depresión, a los malos pensamientos, a decisiones equivocadas. Pero sabes, tienes que levantar cercos de protección con alabanza, con oración, para que no seas tentada por el enemigo. El apóstol Pablo entendía muy bien el tipo de gozo que se necesitaba en las aflicciones y le dijo a los filipenses: regocíjense en el Señor, regocíjense. Les dijo 3 veces: cualquiera que sea mi circunstancia, me voy a regocijar. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo es la fe en Jesucristo. Habacuc, un profeta, procedía de una nación que estaba pasando momentos difíciles. En medio de la cautividad, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, y por la dureza del corazón, Dios había revelado a su siervo que iba a desatar juicio. Dios iba a enviar juicio al pueblo de Israel, tenía ira. Y sabes, la respuesta de Habacuc mueve sus ojos de las circunstancias, de lo que estaba pasando, y se dedica a amar a Dios, gozándose en el cumplimiento de su voluntad en el pueblo y su vida. Él podía estar afligido, y no era para menos, porque tenía muchas razones para estarlo. Su pueblo estaba muriendo, eran la burla de las naciones, como si un espíritu de violencia atacaba a la nación de Israel. Y esto era consecuencia por desobediencia, idolatría y maldad pecaminosa. Pero Habacuc sentía que era mejor morir a estar sufriendo como si Dios no le interesaba. Pero aún así, Habacuc eligió el gozo en medio de la tribulación. Para los hijos de Dios es un deber estar gozoso, porque la aflicción nos prepara para la eternidad, para estar con Él, y la tribulación será pasajera. Dios utiliza las adversidades para forjarnos en la fe, para entrenarnos en la fe y regocijarnos en todo tiempo. Abraza el Evangelio, abraza su palabra y haz que brille en tu vida. El sufrimiento nos permite vivir para lo eterno, sabiendo que tiene un propósito. Humíllate delante de Dios, pide perdón. A Dios no tienes que entender, a Dios tienes que creer y obedecer. Perdona, permite que mañana coseches el perdón que hoy siembras. La mujer que nos describe en Proverbios 31 tiene varias características que nos animan y nos alientan, pero sobre todo hay 2 que me animan un poco más. Dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Su fuerza proviene del Señor y su honor proviene de Dios. Así que confía en un Dios soberano, un Dios que prometió ayudarte. Conoce a Dios a través de su palabra, conoce sus promesas. Confía en Dios y sé valiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus manos. Una promesa del Señor para ti. Dios te bendiga.